En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Me da mucho gusto que nos encontremos aquí en Pachuca. La reunión se celebró desde temprano aquí en Pachuca, en este centro de alta tecnología para atender el problema de la inseguridad y de la violencia. El día de hoy el presidente realizó la reunión de seguridad en Pachuca Hidalgo, en el nuevo Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones e Inteligencia C5 para este estado. Se inaugura el nuevo C5 en Hidalgo. Este nuevo centro cuenta con un sistema de integración de información que tiene el sistema más sofisticado de América Latina para el procesamiento de datos. Se integrará en las bases de datos de registro de placas, registro público de la propiedad, registro civil, órdenes de aprehensión y permisos de portación de armas. Para su implementación se instalará 300 kilómetros de fibra óptica en todo el estado, 58 torres de microondas, 5,000 cámaras, 30,000 alarmas y una aeronave no tripulada para la vigilancia de los ductos de Pemex. Hidalgo es el estado con mayor incidencia delictiva en el robo de combustibles en México. Huachicol en Hidalgo. Ha caído la práctica del robo de combustible en un 95% a nivel nacional y 50% en Hidalgo. En noviembre del 2018 se robaban 80,000 barriles diarios. En abril del 2019 únicamente se han robado 4,000 barriles diarios, lo que refleja una reducción importante de este delito. Se trabaja en atender a las comunidades para que dejen de colaborar con las bandas del huachicol. En Hidalgo se han detectado 886 tomas clandestinas en los ductos de combustible, donde operan 7 bandas delictivas. Se mantendrá la vigilancia para que se mantenga la tendencia a la baja de este delito y la Guardia Nacional operará en esta zona como parte del segundo despliegue, derivado de un acuerdo con el gobernador para apoyar en las tareas de seguridad de manera coordinada con la Policía Estatal. Esto sucederá en 3 meses aproximadamente. Ayotzinapa. Eso es lo más importante, el que se encuentren a los jóvenes de Ayotzinapa. Hay una comisión y se trabaja intensamente todos los días para la localización de los jóvenes desaparecidos. Es un compromiso con los familiares de los jóvenes. Alejandro Encinas atiende este caso de manera personal y es una prioridad encontrar su paradero. Universidad de Hidalgo. Acerca de un movimiento de dinero del extranjero y de acuerdo a convenios internacionales, nosotros estamos obligados a actuar. Se congelaron las cuentas de esta universidad como parte de los protocolos internacionales, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detectara movimientos irregulares de dinero desde el extranjero. Luego de detectarse estos movimientos que pueden ser ilegales, el gobierno está obligado a actuar y se llevan a cabo las investigaciones correspondientes. Si hay ilícitos, se actuará sea quien sea el responsable. Esta es la instrucción para Santiago Nieto. Inversión económica. Va muy bien la economía de México. Sí, 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 hay sesgos. Les pagaban a los columnistas, los que ahora están dale y dale y dale y dale con este asunto, y que incluso inventan cosas como lo de la renuncia de Romo, cobraban por sus servicios en el gobierno. La disminución de la expectativa de crecimiento económico y la reducción de inversión en México es parte de la estrategia de los adversarios de la Cuarta Transformación. No son reales estas proyecciones. La bolsa se ha mantenido, el peso está estable, la economía también. No hay inflación, se están creando empleos y están llegando inversiones a México. Hay una problemática a nivel mundial en la economía, lo que provocó el día de ayer una variación en la bolsa de valores. El presidente destaca que hay un sesgo en la información que se difunde. Recuerda que anteriormente había pago a columnistas que ahora se dedican a inventar notas, como la del día de ayer en la que se aseguró la renuncia de Alfonso Romo al gabinete, que fue una nota falsa difundida por Raimundo Riva Palacio. Esta actitud es por la molestia porque ya no hay el denominado chayote a reporteros y medios de comunicación. Anuncia que habrá inversión adicional de Nestlé, Coca-Cola, Pepsi y BlackRock. Educación gratuita. Entonces, ahora, una de las cosas importantes de esta reforma nueva, que ojalá y se apruebe,
es de que se establece en el artículo 3º que la educación tiene que ser gratuita, obligatoria, hasta el nivel superior. Derivado de la reforma educativa, al aprobarse se deberá de garantizar la educación gratuita a todos los niveles. No será un privilegio. Las universidades públicas deberán entonces de suspender los cobros de cuotas y manejar de manera eficiente los recursos y el presupuesto de estas universidades. Se respetará la autonomía, pero no se permitirá la corrupción ni los cacicazgos. Aranceles al tomate. Lo del tomate se está viendo, es una situación que tiene que ver también para ubicarnos, porque todo está vinculado a la política. La medida a las cuotas compensatorias del 17.65% impuestas al tomate mexicano está vinculada a las elecciones en Estados Unidos. Hay autoridades y legisladores de este país que no están de acuerdo en esta medida. Tendrá repercusiones porque afecta al empleo en México. Señala que se defenderán a los productores y se mantendrá el diálogo con los Estados Unidos y se expondrá que podría tener una relación directa con el aumento del fenómeno migratorio. Sí, muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.